Hace más o menos unos 3 años, allá por el 2021 más o menos, tenía ganas de comprarme una laptop para trabajar de edición de video desde cualquier lado. Que si me surgiera un viaje pueda irme tranquilo y saber que la notebook me iba a funcionar igual de bien o similar que mi computadora de escritorio en ese momento. Y entonces, obviamente, empecé a buscar. Soy editor de videos para youtubers y la principal herramienta de trabajo es la computadora. Que para editar lo principal es que tenga una buena placa de video, una buena tarjeta gráfica. Memoria RAM, con tener el mínimo que me pedía el programa, ya me era completamente suficiente. Y el almacenamiento era algo que tampoco le prestaba mucha atención porque suelo trabajar todo en la nube o con algún disco externo. El rango de precio que estaba buscando era entre 800 y 1100 dólares. Era lo máximo que podía gastar en ese momento. Y naturalmente me fui a laptops con Windows porque toda mi vida usé Windows. Entonces me parecía lo más cómodo para no tener incompatibilidades con los discos. Era un sistema operativo que yo me lo conozco de memoria. Me parecía lo más cómodo. Los modelos que encontré en ese rango de precio eran como viejos. Tenían placas de video RTX 1650 con procesadores i5, pantallas 720p, algunas ni siquiera tenían SSD, así que no sé, era algo raro. Y me parecía llamativo que todos los modelos que tenían placa gráfica eran modelos gaming, con estéticas tipo así como medio de dragón, medio deportivo, con RGB por todos lados, con teclado de colores, en fin, había algunas que estaban buenarda, pero de todas formas los diseños eran medio extravagantes y la construcción era todo full plástico. Aunque de todas formas estaba totalmente dispuesto a andar por la vida con todo RGB si es que la computadora valía la pena. Pero empecé a ver algunas reviews y también a probar laptops similares que tenían amigos o familiares y también empecé a verlas en persona, tipo a visualizar, esto es lo que yo voy a comprar. En primer lugar, lo que las caracterizaba era que eran gigantes, muy robustas y pesadas también, y eran grandes, era un tamaño muy grande y como cuadradas. Me pareció normal porque bueno, dije en algún lado tiene que entrar esa placa gráfica, así que algo normal, común de todo ese tipo de computadoras. Por otra parte, cuando veía las pantallas, si bien vi algunos modelos que eran 1080p y se veían un poquito mejor, algunas tenían 144 Hz, que digo, bueno, piola, pero ¿para qué quiero 144 Hz? Y bueno, siempre las vi enchufadas esas computadoras porque las estaban usando enchufadas, y cuando vi el transformador que tenían, unos transformadores gigantes, unos transformers, eran más que transformadores, y ahí ya empecé a dudar de qué tan portable era eso, si yo quería ir a cualquier lado con eso, lo que iba a hacer, llevar eso en una mochila, realmente no iba a ser transportable. En cuanto a rendimiento, lo que pude probar súper bien, o sea, corría muy bien el software de edición, que es Premiere Pro, el que uso yo. A veces medio que quedaba un poco, ahí medio que se frizaba, pero tiraba bien. Me servía, digamos, como para un uso eventual, iba bien. Cuando ya la empezabas a exigir un poco o tirabas un render, encendían los ventiladores y parecían turbinas. Esto, si bien con los software que vienen ahí para configurar los ventiladores, los software RGB Gaming, puedes configurar ahí un poco los ventiladores para que no suene tan fuerte, pero bueno, por defecto sonaba. También me di cuenta que en una hora de uso intensivo la batería se consumía, tipo en una hora y media ya no tenía más batería. Así que el tema de la batería fue una red flag que dije, no, esto no sé qué tan bueno es esto. Así que empecé a ver modelos un poco más caros, también un poco más sobrios, con mejores construcciones de aluminio, mejores pantallas, mejores placas de video, que rondaban más o menos los 1500, 2000 dólares. Obviamente se me recontra iba del presupuesto, no era lo que tenía pensado gastar, pero también a la vez seguía teniendo los mismos problemas. Era una computadora gigante que hacía ruido, que le duraba poco la batería, que tenía un transformer, así que dije, bueno, si vamos a gastar, vamos a ver también qué ofrece Apple, que siempre tuvo fama de ser bastante caro. Y me encontré con la MacBook Air M1 y la MacBook Pro M1. Era un nuevo procesador con una arquitectura diferente, una arquitectura igual a la de los celulares, que hacía que la batería dure 10 horas trabajando sin ningún problema, y con un tamaño súper chiquito. La MacBook Air M1 estaba a 1000 dólares y la Pro M1 estaba a unos 1200 más o menos. Ambas eran iguales, el mismo procesador, lo único que cambiaba es que una tenía refrigeración, tipo tenía ventiladores, y la otra no tenía ventiladores. Después de verme un millón de pruebas de rendimiento, sobre todo en Premiere Pro, todo el mundo estaba sorprendidísimo con lo rápido que exportaba
exportaba videos. También algunos la probaban con Final Cut y con DaVinci y funcionaba igual de rápido. Adobe incluso tuvo que lanzar versiones de todos sus programas que sean compatibles con este nuevo procesador, ya que era otra arquitectura y funcionaba de otra manera el programa, así que optimizaron el programa para estos nuevos procesadores. Y sorprendentemente, las pruebas de render superaban a computadoras de escritorio con RTX 3060, RTX 3070 y el programa corría de 10. Obviamente en YouTube estaban todos enloquecidos, mucha gente no lo podía ni creer y ahí ya un poco empezó a llamarme la atención, a decir, che, ¿qué onda? Acá está pasando algo. Era una laptop que estaba dentro de mi presupuesto, tenía la mejor portabilidad, le duraba mucho la batería, tenía teclado retroiluminado, la construcción toda de aluminio, los altavoces que sonaban súper bien. La única cuestión física era el tema de los puertos USB. Tan solo 2 puertos USB-C y un jack de auriculares. Y encima uno de esos puertos USB-C era para cargar. Y sin embargo cerraba por todos lados, salvo por un pequeño gran detalle, que es el software. Hasta ese momento nunca en mi vida había usado Mac OS. Y eso era literalmente lo que más me trababa. Y mientras, por las dudas, seguía con la ilusión de que alguna laptop con Windows salga con esta nueva tecnología de procesadores, algo que nunca ocurrió claramente. Creo que recién ahora están sacando algo parecido, pero que todavía no se acerca a los rendimientos que consiguieron. Pero bueno, después de dar vueltas varios meses, me decidí, junté la guita y fui por una MacBook Air M1. La más base, la más económica, 8 GB de RAM, 256 de disco y no sé qué, había una cosa ahí con las importaciones en Argentina que hacía que ese modelo en particular en Argentina se pueda conseguir en $850 en vez de a 1000 que estaba en Estados Unidos. Así que aproveché eso también y la compré a 850, bastante económica. Y bueno, me la jugué y fui a ver qué onda, básicamente. Al principio, ya les digo, Mac OS fue un caos para mí y al día de hoy todavía un poco lo sigue siendo, pero bueno, ya más adelante del video vamos a hablar de eso. Y cuando empecé a probarla, les juro que no podía creer, no lo podía creer. Se sentía un producto muy pro. La pantalla increíble, que es lo primero que uno ve, la nitidez que tiene, la resolución, los 2,5K, la verdad, marcan la diferencia. Los colores, el brillo, es algo que lo tenés que ver para darte cuenta. El trackpad también es algo que no te das una idea hasta que lo probás. Es algo que tranquilamente puede sustituir un mouse. Conozco gente que trabaja con el trackpad, no sabe usar mouse básicamente. Y encima, después de usarla un par de horas, que haya bajado solamente el 20% de la batería, era un sueño. Los altavoces también es como escuchar música en un parlante JBL. Y nada, yo sinceramente estaba súper sorprendido de la diferencia que había con una laptop normal con Windows del mismo precio. No se parecía en nada a todo lo anterior que había probado. Que todo por el mismo precio era carcasa de plástico, teclado de colores, como medio de goma, los trackpads de laptops de Windows que son malísimos, que no sirven para nada, ni hablar del ruido de los ventiladores, la pantalla, nada que ver a lo que venía acostumbrado. La diferencia fue muy abismal. La MacBook Air que compré no tenía ventiladores, entonces no hacía ruido. Y el diseño con esa carcasa de aluminio, la ves en persona y parece un render. Y lo mejor era el tamaño, que era súper chiquita, finita, transportable, era lo que yo quería, lo que yo necesitaba. Algo que otras laptops no me estaban dando, no me estaban ofreciendo, algo portable. Y ahora bien, en cuanto a las duras pruebas, cuando las fui a probar en edición de video, pueden verlo en mi canal, tengo un montón de videos probando la MacBook en distintas situaciones, con distintos programas, con distintos codecs. La tuve durante 2 años, así que le hice toda la prueba posible. Con 4K, en 1080p, con archivos de iPhone, archivos de GoPro, archivos de cámara Sony, archivos de cámara Fujifilm. En After Effects también hice pruebas, incluso la usé para streamear y cada cosa que le hacía se la bancaba. Pero bueno, el uso que yo le di siempre fue un uso secundario. Yo tenía mi PC de escritorio muy bien armada y la MacBook Air como un uso secundario que la usaba cada tanto cuando me tenía que ir de viaje o cuando me iba a algún lado. Eso me servía de 10. No la usaba para renderizar. Primero porque sabía de la limitación que al no tener ventiladores la laptop se refrigera bajándole el rendimiento al procesador, así que para render directamente usaba la PC de escritorio. Y en definitiva, en rendimiento a la hora de editar rendía más o menos igual que mi PC de escritorio, con una RTX 3070, con un i7 y 24 GB de RAM. En algunos casos la Mac hasta incluso iba más fluida, la reproducción se veía mejor y obviamente donde sí había diferencia era en tiempos de render. En render la PC de escritorio le ganaba a la MacBook. Hay varias pruebas hechas en el canal comparándola con mi PC de escritorio, pero principalmente le saqué mucho provecho al rendimiento y a la portabilidad. La llevé para todos lados y por fin empecé a irme donde quiera y cuando quiera, trabajar desde cualquier lado
sin cortar clavo con el rendimiento, me andaba perfecto, y si necesitaba trabajar 6 horas sin conectarle a la corriente podía hacerlo. Obviamente también aproveché para crear contenido en el canal, mostrar mi experiencia y hacer las duras pruebas para que les sirva también a ustedes a la hora de tomar una decisión. Y yo esta MacBook la usaba con un SSD externo, ya que tenía un SSD interno 256 que cada tanto necesitaba a veces descargar cosas pesadas y no me daba la capacidad. Entonces empecé a tener el externo que lo llevaba para todos lados. Eso era un poco un quilombo, pero me la bancaba porque yo sabía que había comprado algo a un precio bastante económico y que era para un uso eventual, y que también al tener disco externo conectado la capacidad de la batería obviamente disminuía, ya que tenía que alimentar también el disco. En cuanto a los dos puertos USB-C, al final no tuve ningún problema. Compré este mouse inalámbrico que es Bluetooth, entonces no tenía que conectarle ningún USB. Compré un hub con varios conectores HDMI, con USB y no sé qué, un par de cosas ahí, pero realmente lo usé poco y nada. Y cuando necesitaba conectar los dos USB-C podía tranquilamente, porque al durar tanto la batería, la verdad que no estaba durante mucho tiempo cargándose. Entonces la verdad que dos puertos USB me fue suficiente para el uso que yo le daba. En cuanto al software, es algo que todavía no me pude acostumbrar, pero la verdad es que siempre quise tener un manejo profundo en Mac OS y en Windows, más que nada a modo de experiencia personal para saber usar los dos principales sistemas operativos, que bueno, obviamente después de 3 años estoy bastante más interiorizado y no se compara con los 15 años que usé Windows. Y déjenme decirle que es mucho más complicado de lo que dicen los fanboys de Apple que andan recomendando MacBooks. Siempre te dicen que Mac OS es un sistema muy intuitivo. Mentira, que va a ser un sistema intuitivo. Nada más alejado que eso. Intuitivo será para ellos que usan Mac hace años, pero para alguien que lo usa de cero es realmente confuso. Incluso es difícil encontrar información al respecto, ya que muchas cosas se dan como por sobreentendidas, no sé por qué realmente. Y otras, cuando las googleas, a veces están cambiadas, porque cambian constantemente atajos con actualizaciones y cosas así. Cambian aplicaciones, cambian varias cosas con las actualizaciones. Es bastante frustrante tener que googlear todo, tener que googlear cómo copiar, cómo cortar, cómo cambiar la velocidad del mouse, empezar a darte cuenta que el sistema operativo también tiene limitaciones, como por ejemplo justamente la velocidad del mouse tiene un límite de mayor velocidad que es lento, sigue siendo lento, entonces tenés que descargar un software aparte para aumentar la velocidad del mouse. En mi caso, como uso el Logitech, no tengo ese problema, pero para los que usan Magic Mouse, yo he probado el Magic Mouse y realmente es lenta, la velocidad máxima es lenta. Imagino que serán el equivalente a 1500 dpi, que es muy poco. Este mouse tiene 6000 dpi y es poco, así que imagínense, un mouse gaming puede tener arriba de los 13000 dpi. Y anda a encontrar un software de tercero bueno que sea gratuito, y eso es imposible, todo te lo cobran todo. Así que nada, intuitivo no tiene nada intuitivo, y es bastante difícil encontrar ciertas cositas porque todo le ponen un nombre específico, y con cada actualización te cambian muchas cosas de la configuración. Entonces a veces también le cambian los nombres a la forma de buscar tal cosa, es difícil encontrar. Te dejo acá un video donde hablo más en detalle de las cositas que me dificultó el software a nivel de productividad. También ahí hay varios comentarios donde se armaron debates, así que te lo dejo por ahí. Si querés entrar a Mac OS y todavía no estás muy seguro, capaz que te va a servir. Hoy en día me surgió un laburo en el que necesitaba una laptop que me sirva como ordenador principal, algo que pueda llevar a todos lados y que me rinda igual o mejor que la compu que yo tenía de escritorio. Así que decidí ir por una MacBook que pueda renderizar videos sin problemas y mover algunos proyectos más pesados. Así que primero fui por una MacBook Pro M2 Pro, que ya literalmente es otro nivel, también sale el doble de dinero, pero vendiendo la PC de escritorio más la MacBook Air M1 pude meter ese update sin ningún problema. Esta tiene mejor pantalla, más conectores, ventilación activa, más CPU, más GPU, el doble de memoria RAM, el doble de SSD, literalmente era el doble de computadora, así que me fui por esa MacBook Pro y hace muy poquito cambié esa M2 Pro por una M3 Pro que la conseguí a muy buen precio en Black Friday, así que no lo podía desperdiciar y fue una cuestión solamente para actualizarla. Vendí la M2 Pro y ahora estoy probando esta, ya subiré las comparaciones, las duras pruebas, pero definitivamente tanto la MacBook Pro M2 Pro y la MacBook Pro M3 Pro rinden muchísimo mejor que mi antigua PC de escritorio. Solo que la Mac la puedo cerrar y guardarla en mi mochila y llevarla a todos lados, así que una ventaja bastante importante. Ahora estoy de viaje, pero cuando tenga que armarme un setup fijo, seguramente será esta Mac
con un monitor y los periféricos, porque literalmente tiene la potencia que necesito. Incluso a veces hasta sobra. Cada tanto me agarra una extrañitis de Windows, pero a la vez disfruto bastante interiorizarme con macOS y aprender a usar, porque siempre le descubro cositas nuevas. Si te dedicas a la edición de video y estás buscando comprarte una laptop que te rinda bien en el rango de precio de 800 a 1200 dólares, los modelos que hay son modelos que yo te recomendaría usar como computadora secundaria o también como principal, pero teniéndole un poco de paciencia, ya que puede que con proyectos pesados tengas que esperar un poquito. En Windows lamentablemente no te queda otra que ir por estos modelos gaming con forma de dragón, que parecen naves espaciales y son poco portables, por decirlo de alguna forma. Y en MacBook tenés los modelos Air con M1 y M2, posiblemente salga el M3 y quizás consigas en oferta algún modelo Pro o quizás usado que también pueden correr súper bien. Como ordenador principal en Windows puedes ir por marcas como Asus, tienen productos realmente muy buenos, pero también son muy caros. También tenés algunas ThinkPad que tienen diseños más sobrios parecidos a lo que hace Apple, pero también estamos hablando de precios de arriba de los $2000, que por ese mismo dinero puedes ir por una M2 Pro o una M3 Pro, pero seguimos teniendo el mismo problema con los adaptadores que son gigantes y la batería que dura unas 2 o 3 horas en alto rendimiento. En Apple por el mismo dinero o quizás menos tenemos la M2 Pro o la M3 Pro que están rondando los $2000 y tienen distintas variantes de procesadores según la necesidad que requiera cada uno. Yo hoy en día en portátil me quedo por muchos motivos en Apple, ya que me ofrece todo lo que necesito. Si estás pensando en comprarte uno de los nuevos modelos de MacBook M3, te dejo este video que seguramente te va a ayudar a tomar esa decisión. Mi nombre es Augusto Calini y nos vemos la próxima.